Buenas tardes, mi nombre es Luz María Álvarez, soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana. Estudio la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy vamos a ver unidad 5, que sería correlación y regresión. Esta materia es estadística inferencial impartida por el ingeniero José Juan Morales Ibarra. Iniciamos. Capítulo 10. El primer ejercicio es notación. Nos dice que para cada año de varios seleccionados al azar se registra el número total de puntos anotados en el juego de Super Bowl y el número total de automóviles nuevos vendidos en los Estados Unidos. Para esta muestra de datos pareados, ¿qué representa la R y qué representa la R2? La R, perdón. Sin realizar investigación ni cálculos, estima el valor de R. Dice que el valor de R se estima que el valor de R es igual a 0 porque hay una correlación entre los puntos anotados de un juego de fútbol y el número de automóviles nuevos vendidos. R representa el coeficiente de correlación lineal para datos muestrales y R representa el coeficiente de correlación lineal para una población de datos variados. Siguiente ejercicio es el 3, causa de calentamiento global. Si encontramos que existe una correlación lineal entre la concentración de dióxido de carbono, que es CO2 en nuestra atmósfera y la temperatura, y entre la concentración de dióxido de carbono CO2, la temperatura que prevalece en el planeta. Esto indica que los cambios en la concentración de dióxido de carbono provocan cambios en la temperatura del planeta. ¿Por qué? En este caso es negativo porque la presencia de una correlación lineal entre dos variables no implica que una de ellas sea la causa de la otra. Siguiente ejercicio, estatura y pulso. Se mide que las estaturas, en este caso es en pulgadas, y el pulso en latidos por minuto en una muestra de 40 mujeres. Al utilizar Statistics con los datos pareados de la estatura y el pulso se encuentran en un coeficiente de correlación lineal de 0.202 según los datos de National Health Examination Survey. Pregunta: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas y los pulsos de las mujeres? Explique. En este caso nuestro nivel de significancia es 0.05. El número de muestras son de 40. Nuestro valor crítico nos dice que es nuestro valor crítico de R es 0.312. En este caso pues no se rechaza el CO2. No hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación que existe entre una correlación lineal entre las estaturas y los pulsos de las mujeres. Aquí vemos la gráfica, en este caso es tabla A6, que son los valores críticos del coeficiente de correlación R de Pearson. En esta tabla vemos que de acuerdo al número 40 es 3.12. Considerando que nuestro nivel de significancia es 0.05, nuestra correlación es de 0.102. Y como se comentó, no se rechaza, ¿no? Ya que no hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación. Siguiente ejercicio es el 7, que es de la estatura y el pulso. Seguimos con el 21, que son costos de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos de reparación. En este caso hablamos en dólares para los automóviles que participaron en pruebas de choques frontales a una velocidad de 6 millas por hora y en pruebas de choques traseros a una velocidad de 6 millas por hora, según los datos del Institute for Highway Safety. Los automóviles de Toyota
son Toyota Camry, Mazda 6, Volvo S40, Saturn Aura, Subaru Legacy y Hyundai Sonata y Honda Accord. En este caso, la pregunta es: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre los costos de reparación de los choques frontales y de los choques traseros? Tenemos aquí los datos que son choques frontales, unos muestreos, choques traseros. R nos dice que es 0.83 y nuestro valor crítico es 0.754. Nuestro valor P es 0.539. En este caso, aquí está el ejemplo de la correlación de los choques frontales y choques traseros que sacamos en Minitab. También aquí se muestra una gráfica de dispersión de los choques traseros y frontales. Y aquí vemos cómo va. Dice: en este caso, no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los costos de reparación. El siguiente ejercicio es calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, en este caso sería CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en centígrados para diferentes años según los datos del Air Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Ok, aquí se muestra en Minitab que la correlación del CO2 en este caso R corresponde a 0.892, que aquí lo vemos. Los valores críticos son de 0.600 más menos 0.632 y nuestro valor P es igual a 0.001. Vemos nuestra gráfica de dispersión del calentamiento global y aquí vemos la temperatura contra el CO2 cómo va ascendiendo. En este caso existe valor suficiente evidencia para sustentar que la afirmación de una correlación lineal entre la temperatura global. En este caso seguimos con el siguiente ejercicio, que es regresión. Recta con el mejor ajuste. Pregunta: ¿en qué sentido la recta de regresión es la línea recta que se ajusta mejor a los puntos de un diagrama de dispersión? En este caso, el criterio que se utiliza para determinar qué recta se ajusta mejor a los puntos de un diagrama de dispersión en la propiedad de mínimos cuadrados, en el sentido visual, ya que se determinó claramente que también se ajustan los datos. Siguiente ejercicio es notación. ¿Qué diferencia hay entre la ecuación de regresión y la ecuación de regresión y 5b o y b y x? En este caso tenemos que y BO más B y X se utiliza a partir de un estadístico muestral, que sería y esto se utiliza a partir de un parámetro poblacional, que sería esto. Siguiente ejercicio: estaturas y pesos supermodelos. Se obtienen las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de una muestra aleatoria de 9 supermodelos: Alves, Aberman, Hilton, Deere, Turlington, Hall, Campbell, Mazda y Hume. El coeficiente de correlación lineal es de 0.360 y la ecuación de la recta de regresión es donde X representa la estatura. La media de las 9 estaturas es de 69.3 pulgadas y la media de los 9 pesos es de 117 libras. ¿Cuál es el mejor peso predicho de una supermodelo que mide 72 pulgadas de estatura?
En este caso, aquí nos muestra la tabla de los valores críticos. En este caso nuestro valor crítico sería 6.666. Nuestro valor R es de, como se mencionó, 0.360. En este caso, el valor crítico no hay correlación lineal. El mejor valor de predicción en este caso serían 117 libras. Menor que el valor crítico, por lo tanto, no hay evidencia suficiente para sustentar una correlación lineal entre la predicción más acertada es la media de los pesos. Como comentamos anteriormente, serían 117 libras. Siguiente ejercicio, serían efectos de conglomerados. Remítase al diagrama de dispersión generado por Minitab. Del ejercicio 2 de la sección 10. Aquí vemos los valores de X y los valores de Y. En este caso, nuestro número de datos sería igual a 8. Aquí tenemos la fórmula que se está utilizando, en este caso 44 por 372 menos 44 370, que sería menos 44 370 sobre 8 por 372 menos 1936. Nuestro resultado sería de 0.046. La siguiente fórmula que se utiliza es la B de BI, que es igual a lo que vemos aquí. En este caso es igual a 8 por 370 menos 44 por 44 sobre 8 por 372 menos 1936, que nos da un resultado de 0.9846. En este caso, el valor de Y, nuestro resultado sería 0.0846 más 0.9846x. Aquí vemos la tabla de los valores X y Y, lo que vimos anteriormente. Y vemos lo que es nuestra gráfica de dispersión. El siguiente ejercicio sería estaturas de presidentes y finalistas. Calcule la estatura predicha de Goldwater, el candidato que obtuvo el segundo lugar. Si la estatura de Johnson, el candidato presidencial que sería el ganador, es de 75 pulgadas, pregunta, ¿la estatura predicha de Goldwater se acerca a su estatura real de 72 pulgadas? Ganador, tenemos aquí X, y el segundo lugar en este caso sería Y. Aquí tenemos los datos, ¿no? En este caso serían N, que son 8. Aquí nos dice que R es igual a 5 por 41824.5 menos 580.5 por 576.5. Raíz cuadrada de 5 por 42146.8 menos 336980.25 por la raíz cuadrada de 5 por 41595 menos 332352.25. En este caso nuestro valor R es menos 0.2209 y nuestro valor X es de 0.05. El valor crítico de R sería 0.705. Y en este caso nos dice que no hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que hay una correlación lineal entre las estaturas de los candidatos y el segundo lugar del ganador. Aquí hemos desglosado lo que se realizó. La fórmula, que sería BO, que es igual a 576.5 por 42.146.8 menos
580.5 por 41.825, 24.5 sobre 8 por 42.146.8 menos 336.960.5, que nos da un resultado de 95.38. La siguiente fórmula que se utiliza es la B1, que serían 8 en este caso por 41.824.5 menos 580.5 por 576.5 sobre 4 por 42.146.8 menos 336.980.25, que nos da un resultado de 0.9846, que Y sería igual a 995.38 menos 0.32x. En este caso, la mejor estatura predicha es la medida de la Y, que está en 72 pulgadas. Y aquí vemos nuestros datos y nuestra gráfica de dispersión. Siguiente ejercicio es de variación a intervalos de predicción. La primera es notación. Se suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar como el conjunto de datos L del apéndice B, y que planea utilizar una estatura de 70 pulgadas para predecir el peso. Describa con sus propias palabras lo que representa C. El error en este caso representa el error estándar de la estimación, que es una medida de las diferencias entre los pesos observados y los pesos predichos a partir de la ecuación de regresión. El siguiente punto es el 5, interpretación del coeficiente de determinación. En el ejercicio 5 al 8 utilice el valor de coeficiente de correlación lineal R y para calcular el coeficiente de determinación y el porcentaje de la variación, que se explica por medio de la relación lineal entre dos variables de los conjuntos de datos del apéndice B. En este caso, aquí tenemos que R es igual a 0.873, X5 sería alquitrán en cigarrillos mentolados y 5 sería nicotina en cigarrillos mentolados. R2 sería 0.7621, que sería un porcentaje de 76.21. La siguiente ejercicio es prueba de correlación. Nos dice: utiliza la información de la pantalla para determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Advertencia: tenga cuidado de identificar de manera correcta el signo del coeficiente de correlación, considerando que hay 32 pares de datos. Pregunta: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carreteras? En este caso tenemos el porcentaje, que serían 65%, y como que sería igual a 65 sobre 100, que nos da un resultado de 0.65, que sería el R2. R menos la raíz cuadrada de R2, que nos da igual a menos la raíz cuadrada de 0.65, que nos da un resultado de 0.806. En este caso n representa 32, el valor de 32, y el valor crítico de R sería 0.361. R es igual a R, y R más valor crítico. En este caso, sí existe la evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pasos de los automóviles y sus cantidades de consumo de combustibles en carretera. Siguiente ejercicio: predicción del consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice
mejora el consumo de combustibles en carretera. Suponga que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. La ecuación menos y es igual a BO más BIX, que nos da un resultado de 50.5 menos 0.00587, que serían las 4.000 libras, que es igual a 50.5 menos 23.48, que nos da un resultado de 27.02 millas entre galón. En este caso es mejor valor predicho. Mejor valor predicho. Siguiente sería 13 IPC y pizza. A continuación se presentan los valores del índice de precios al consumidor, que es IPC, y el precio de una rebanada de pizza, incluidos en la tabla 10-1 del problema del capítulo. Aquí tenemos que X y los valores que se van a utilizar y Y de igual forma, ¿no? En el inciso A nos dice que el resultado es de 2.648, en este caso es una variación explicada. En el resultado del inciso A es igual a 0.0843, variación no explicada. Y C, que serían 2.648 más 0.08443, que nos da un resultado de 2.7283, que sería una variación total. En el inciso D nos dice que R es igual a 0.9852 y R2 es igual a 0.9705. En este caso es el coeficiente de determinación. Y en el inciso E es el error estándar de C, que es la raíz cuadrada de 0.0843 sobre 6 menos 2, que nos da un resultado de 0.1415. En este caso vemos nuestra tabla de datos, donde están los datos de X, Y y X por Y, y la suma, ¿no?, de los valores. Siguiente ejercicio. Al comparar coeficiente ajustado de discriminación. Inciso A. Al comparar diferentes ecuaciones de regresión múltiple para predecir el precio de venta de un Corvette de 1960, pregunta por qué la R2 ajustada es una mejor medida que R2. B. Al utilizar los datos muestrales de la tabla 10-6, la variable única de predicción de la estatura de la madre produce una R2 ajustada de 0.623, y las dos variables de predicción, es decir, la estatura de la madre y la estatura del padre, dan un resultado de R2 ajustada de 0.637. Si el uso de las dos variables de predicción produce una R2 ajustada mayor, pregunta por qué es mejor la ecuación de la regresión de una sola variable de predicción. En este caso el inciso A es porque la R2 tiene una gran desventaja a mayor número de variables incluidas. Se incrementa la R2 y la R2 toma en cuenta el número de variables y el tamaño de la muestra. Inciso B. Si se incluye una variable de predicción en el valor R2 ajustada, no se incrementa de manera sustancial. Siguiente ejercicio. 4 respuestas y variables de predicción. Se obtiene una ecuación de regresión utilizando datos muestrales que consisten en los precios de venta de casas, según el conjunto de datos de 23 apéndice B. En esa ecuación
representa el precio de venta predicho, XL representa el precio de la lista y X2 representa el impuesto anual. Indique las variables de respuesta y las variables de predicción. En general, ¿en qué difiere una variable de respuesta y una variable de predicción? En este caso, yn es igual a menos 3528 más 1.02 XL menos 1.94 X2. Aquí vemos las variables de respuesta, en este caso sería precio de venta, variables de predicción, precio de lista, arco habitable y acres. Cuando el signo del coeficiente es positivo, nos indica que hay una asociación directa. Cuando una variable crece, la otra también. Si el signo es negativo, la relación es inversa, es decir, cuando crece la otra decrece. Siguiente ejercicio, mediciones de cigarrillos. Indique lo siguiente, en el inciso A sería valor P, que corresponde a la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. En este caso sería 0.317. En el inciso B nos dice el valor del coeficiente múltiple de determinación R, en este caso sería 0.99%. Y en el inciso C, el valor ajustado de R2, en este caso sería 1.17%. Siguiente ejercicio. Mediciones de cigarrillos. Un cigarrillo tiene 26 miligramos de alquitrán y 15 de CO. Utilice la ecuación de regresión múltiple para determinar la cantidad predicha de nicotina. Es probable que el resultado sea un buen valor de predicción. ¿Por qué? Y es igual a nicotina, XL es igual a alquitrán, que sería en este caso 26 miligramos, y X2 es igual a CO, que son 15 miligramos. Entonces, Y nos dice que es igual a 1.59 más 0.0231 X1 menos 0.0525 X2. Y es 1.59 por 0.031, en este caso por 26, que serían los miligramos, menos 0.0525 miligramos, que son los 15 miligramos del CO. Nos da un resultado de 1.59 más 0.601 menos 0.787. En este caso 1.44 nicotina sería el resultado. En este caso el resultado es bueno, ya que se puede predecir la cantidad de nicotina de forma adecuada. Siguiente ejercicio, 12. Una casa, ya estamos en lo que es regresión múltiple. Una casa está en venta con el precio de lista de 400,000. Tiene un área habitual de 3,000 pies cuadrados y está construida sobre un terreno de 2 acres. Pregunta, ¿cuál es el mejor valor predicho del precio de venta? ¿Es posible que ese precio de venta predicho constituya una buena estimación? ¿Es posible que ese precio de venta predicho sea muy exacto? En este caso, aquí tenemos la fórmula que estamos utilizando. Y nos dice que los valores serían 3.599. El valor que nos da como resultado es aproximado. Siguiente ejercicio, la tabla enlista las cantidades de los incrementos semanales de los salarios y en dólares especificadas en un contrato laboral negociado con empleados de la Corporación de Electrónica. Aquí vemos la cantidad de años y de acuerdo al año el incremento, ¿no?, en la columna Y. El modelo matemático, en este caso es lineal, el incremento es igual a 8 más 2 por 5 años,
y y es igual a 8 más 2x. Aquí vemos la tabla de dispersión, donde se ve el incremento contra el año, ¿no? Cómo va incrementando. Y tenemos el análisis de regresión, que fue lo que presentamos anteriormente. Siguiente ejercicio. La tabla lista la distancia de lo que es la de en pies por encima del suelo para el caso de un objeto que se deja caer en el vacío desde una altura de 500 pies. El tiempo está en t, en segundos, y es el tiempo que transcurre desde que se suelta el objeto. Aquí tenemos los datos, ¿no? El modelo que se está utilizando es cuadrático, que sería t igual a 500 más 0.000 d menos 16 d 2. T, que es igual a 500 menos 16 d 2. Aquí vemos el resultado, ¿no? Siguiente ejercicio, precio del boleto del metro. Utiliza los datos del año y el precio del boleto del metro utilizados o incluidos en la tabla 10 del problema del capítulo, ¿no? Sea X el año con 1960 codificado como 1000, como 1973, como 14 y así sucesivamente, ¿no? Y el precio del boleto del metro. Parece que el mejor modelo es un buen modelo. ¿Por qué? Utiliza el mejor modelo para efectuar una proyección de precio del boleto del metro para el año 2020. En este caso vemos la codificación, que sería los que tenemos aquí, la X, los datos de X, en este caso están representando los años, y el Y sería ¿qué sería? Bueno, sería el precio, ¿no? En este caso vamos a utilizar un modelo matemático exponencial, donde Y es igual a 0.1527005, que en este caso sería 1.0.593 456.96, y R es igual a 0.96972.342. Y es igual a 0.158270.075 por 1.05934569.6. En este caso el exponente sería 61, y que nos da un valor de Y es igual a 5.32.3296. El siguiente ejercicio es muertes de manatíes por barcos. La siguiente tabla enlista el número de muertes anuales de manatíes en Florida por impactos de embarcaciones a partir de 1980. Según los datos de Florida Fish and Wildlife Conservation, el mejor modelo es mucho mejor que los demás. Calcula el número de proyecto a este tipo de muertes para el 2006. El número real de muertes en 2016 fue de 92. ¿Qué diferencia hay entre el número real de muertes de manatíes y el número de muertes proyectadas? Aquí tenemos los datos. En este caso el mejor modelo matemático cuadrático. Nuestro resultado es de 87.47 en el año 2006, que serían las muertes, ¿no? El número proyectado de 87 no se aleja mucho al número real, en este caso que serían 92. El siguiente ejercicio, hablando ya de la elaboración de modelos, el experimento de física. Un experto para una clase de física implica dejar caer una pelota de golf y registrar la distancia en metros, que cae en diferentes tiempos, en segundos, y después de ser soltada los datos se incluyen en la siguiente tabla.
Proyecte la distancia para un tiempo de 12 segundos, considerando que la pelota de golf se dejó caer de un edificio con una altura de 50 metros. Tiempo es igual a X, la distancia es igual a X, ¿no? Es igual a Y, más bien dicho. El mejor modelo matemático en este caso es cuadrático y la distancia predicha es de 704.914, pero el edificio solo mide 50 metros de alto, de manera que la distancia no debe exceder de los 50 metros. Y agradezco su atención.